conferencia, además los programas que tiene SEADE tienen la idea de justamente aportar cápsulas y conversaciones vinculadas a todo lo que es la gestión empresarial. Hoy vamos a tocar el tema de Internet of Things y robótica, y como disparador el tema del progreso y el supuesto desempleo tecnológico, si existe o no, y navegar un poco en torno a eso y a la periferia. Este tipo de conferencias las ha impulsado el rector, Alfredo Bluson, que ahora le voy a dar la palabra, justamente con esta finalidad, que no solamente es rector interino, sino también director de lo que es el área de administración. Alfredo. Gracias, Basti. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar. Para los que no conocen SEADE, hoy ya cumplimos 45 años de vida. Empezamos de la mano de algunos parientes de Hogar de Venegas en el año 78, y hoy, bueno, tenemos una serie de maestrías y carreras de grado. Realmente es un placer tener hoy dos invitados tan especiales con un tema tan especial, que yo justamente digo, Alberto, me parecía interesante porque estamos tocando esta temática en el ámbito de los negocios. Nosotros tenemos una carrera que se llama Gestión Educativa, que se dedica específicamente a todo lo que es formación de directores de colegios y, digamos, responsables de distintos colegios. Y bueno, estamos preparando justamente un conversatorio ahora en los próximos días entre directores de colegios, un tema muy vigente, ¿no? Es el chat, qué hacer, qué no hacer. Así que digo, bueno, creo que realmente esto no tiene solamente el ámbito de los negocios, el ámbito de lo que están ustedes, sino a nosotros que estamos en el ámbito de la educación, se nos mete de lleno. La inteligencia artificial nos va a transformar y bueno, tenemos que ir con ella, pero no podemos ir en contra, porque he visto discusiones sobre si se acepta o no se acepta el chat en las universidades. El mundo va, el mundo va para adelante. Bueno, me encanta el tema, a ver, muchas gracias por hacer esta actividad y te dejo para tener este proyecto. Gracias, Alfredo. No sé dónde mirar, no sé dónde está la cámara, es esa, ¿no? Ahí. Bueno, los oradores, sí, tenemos dos exquisitos oradores, amigos, buenos amigos. A Santiago Bilinkis y Agustín Echevarne. Bueno, Santiago tiene una doble faceta en su historia y su actividad. Muchos lo conocen por sus emprendimientos, fundador de OfficeNet. Y hace ya varios años ha cambiado un poco, además de mantenerse, digamos, en el rubro emprendedor. Bueno, ha escrito varios libros, escribe en La Nación, ahora últimamente en Infobae. Acabo de pasar. O sea, de La Nación no más. No más. Ok. Después, bueno, tenés una columna hace 12 años de radio y digamos que es un pensador, un conferencista que es bastante requerido y trata justamente temas de tecnología, así que muchísimas gracias, Santiago, por tu tiempo. Agustín, otro gran amigo, economista, es especialista en el tema de comercialización estratégica, tema de desarrollo económico y mercados internacionales. También fue profesor acá en esta casa de estudios, en la UBA, está actualmente dando clases en la UB. También ha escrito libros, tiene un perfil también bastante alto en cuanto a su presencia en medios, es director de la Fundación Libertad y Progreso, y también tiene una trayectoria importante en el mundo empresarial. Agustín, bueno, fue uno de los fundadores de Delfos, fue ejecutivo de Techin, y bueno, fue presidente y director de muchas sociedades que lideró o ayudó a que lleguen a su fin, a que tengan una exposición en el medio importante. ¿Cómo va a ser la dinámica esta? Bueno, van a hablar los oradores invitados unos 20 minutos máximo, por ahí uno me sugirió también necesariamente podía hablar menos para hacer un ping-pong entre ellos, que va a ser una conversación interesante. Y después, a lo último, vamos a hacer preguntas. Yo estoy acá con la gente que está en el Zoom,
con el chat para tomar las preguntas que sean relevantes en línea con el mismo tema. Me gustaría también poner, cuando empiece a hablar el primer orador, que va a ser Agustín Echevarne, poner aquí en el chat para los que están por Zoom mis datos de mail y teléfono como director del MBA, a quienes puedan estar interesados en este programa. Me interesaría contactarlos, charlar con ustedes. Creo que en 2023, que lanza en agosto la maestría, tenemos una maestría con Alfredo renovada. Hemos repatriado 3 profesores de la casa que eran muy reconocidos y con un track record muy bueno. En línea también a seguir profundizando esto de que tengan los profesores la dualidad de tener buenos antecedentes docentes, que sea una persona didáctica, pero además tengan una trayectoria en el mundo empresarial. Creo que eso los alumnos lo valoran mucho, que tenga casos actualizados, reales y demás. Por supuesto, sin descuidar el dicho a veces que dice que no hay nada más práctico que una buena teoría también, ¿no? O sea, pero la conjunción de las dos cosas me parece muy importante. También hemos incorporado 5 profesores en economía, hemos ampliado también las horas de algunas materias de economía, porque creemos que también la interpretación correcta del entorno es importante, sobre todo en la Argentina, de manera que creo que ese componente también hace en materia económica que sea la mejor propuesta que creo yo tiene Argentina en el mundo de los negocios. Se ha incorporado Alberto Venegas Linchijo, Adrián Rabier, Javier Milei, Martín Krause y Manuel Adorno. Así que bueno, ya directamente a lo nuestro, a lo que nos convoca, Agustín, esta palabra. Muchas gracias, Berti, muchas gracias, Alfredo, y la verdad para mí es un placer estar nuevamente en Esiade, lo considero un poco mi casa. Creo que es un ambiente tremendamente interesante para los alumnos que puedan tener la posibilidad de venir acá. Para mí el tema de la tecnología me apasiona desde una fecha precisa, desde 2005. En 2005 leí un libro de Ray Kurzweil, que era de Singularity is Near, la singularidad está cerca, y me voló la cabeza. Y a partir de ahí empecé a dar charlas sobre tecnología antes de que aparezca la Universidad de Singularidad y que todo el mundo empezó a hablar de estos temas una década más tarde. ¿Pero por qué? Porque me parece que hay que entender la esencia del tema. Y la esencia del tema que la entiende Ray Kurzweil. Kurzweil era en ese momento el hombre que más sabía de computadoras, dicho en esa época por Bill Gates. Es el hombre que le ponía el pattern recognition, que estaba enseñándole a las computadoras a reconocer, a tener un pattern recognition primero con la voz, y la idea era poner los 5 sentidos a las computadoras. ¿Por qué? Porque quería lograr que las computadoras aprendan a pensar cada vez más parecido que el ser humano. De ese modo, si tenés con los 5 elementos, digamos, de los 5 sentidos que tiene el ser humano, las computadoras podrían tener cada vez mayor cantidad de inputs y poder aprender más rápido a pensar. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? ¿Es inteligencia como la humana? Típicamente no, pero están tratando de hacerla cada vez más parecida a la inteligencia del ser humano. Y eso me parece que es el núcleo central de lo que está pasando. Porque las charlas que empezaba a dar en esa época, bueno, explicamos un concepto fundamental, que es la aceleración de la tecnología. Esta idea de que es una exponencial. La famosa ley de Moore, que multiplicas cada 2 años por 2 la capacidad de una computadora. ¿Cómo eso significa una exponencial? O la tecnología en general, que si significa que por 1 millón de años una curva exponencial parece que crece lento, hasta que llegas al codo de la curva y ahí empieza a crecer de una manera que es casi vertical. El tema es que ya pasamos el codo de la curva y ahora estamos en esa fase exponencial, pero que se hace casi vertical. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Y el impacto que está teniendo ya hoy es impresionante. Cuando yo empecé a dar las charlas, que ya llevan más de 15 años, casi 20, pero se dando una cuenta, y al principio de la charla a la gente le encantaba. Mostraba la evolución de la tecnología, el último millón de años, el fuego, todas las cosas que iban apareciendo, la agricultura, etc. Y al final de la charla hablaba de la posibilidad de los autos autónomos, de la inteligencia artificial, la capacidad de que los humanoides iban a ser cada vez más parecidos a los seres humanos,
Y entonces la gente después me decía, me encantó la charla, pero al final te delirás. Pero ese al final te delirás, hoy ya no me lo dice nadie. ¿Sí? Nadie, a vos te pasará lo mismo, nadie te dice, ya está acá. Y lo que pasó estas últimas semanas con el GPT Chat es impresionante. Entonces, yo diría que el Ray Kurzweil explicaba que esto no solo ocurría en las computadoras, sino que empezaba a ocurrir en una serie de disciplinas. En la robótica, en la nanotecnología, en la biogenética, ¿no? Por supuesto, la inteligencia artificial, en una cantidad de cuestiones, en la capacidad de crear nuevos materiales, en la capacidad de combinar esos nuevos materiales con la biogenética y con la inteligencia artificial. Y cuando empezamos a mirar todo eso y llegamos al mundo movimiento, bueno, en la charla estamos hablando también de Internet of Things. ¿Qué significa? Que muchos aparatos empiezan a tener chips. Cada vez más aparatos tienen chips. Digamos, los autos tienen un montón de chips, que van controlando una cantidad enorme de cosas. Pero ese tema va a ser que cada uno de esos chips toma información del mundo. Ahora, cuando todos esos chips están interconectados con la web empieza a tener un lugar donde tomas billones de datos por segundo en todo el mundo. Desde la capacidad que vas a tener de esta red internacional, de esta red www, la triple red está impresionante que significa el Internet. Con esa capacidad de absorber información, sumémosle lo que va a pasar en pocos años más, que hablábamos de la nanotecnología. Significa la posibilidad de hacer robots muy pequeñitos, por ejemplo, de pocos nanómetros. Si decís un metro dividido 1.000.000. Eso tan chiquitito que está allí significaría que podés tener 100.000 nanobots inyectados por una jeringa del tamaño de un pelo, adentro de un pelo, que puedan ingresar al cuerpo humano y ubicarse en el cerebro. De tal manera que esos nanobots van a poder servir de interfaz de conexión con esa red internacional donde van a estar metidos tal vez otros 1.000 millones de cerebros. Digamos, ese es el tipo de dilema que vamos a presentar a la humanidad, o que se está presentando a la humanidad para las próximas décadas. Estamos hablando de muy poco tiempo. Entonces, en el corto plazo, supongo de tiempo, pero en el corto plazo tenemos un impacto real. La pregunta que nos van a hacer todos es, ¿cómo impacta esto en nuestra vida diaria? Y empieza a impactar ya mismo. Empieza a tener una diferencia enorme entre los países que abrazan la tecnología y los países que frenen la tecnología. Los países que abrazan la tecnología son los que menor desempleo tienen. Los países que intenten frenar la tecnología son los que van a empezar a tener problemas de empleo importantes. Esto hay que entenderlo bien, porque es cierto que con la tecnología reemplazas un montón de empleo. Las máquinas que producieron en la agricultura reemplazaron al 90% de la gente que trabajaban todos en la agricultura. Con lo cual pasaron a ir a las ciudades y en las ciudades empezó a haber grandes urbes con una cantidad de problemas que eso generó, de higiene, de superpoblación en las ciudades, cantidad de problemas. Pero, lógicamente, en pocas décadas todo eso se fue absorbiendo y aparecieron muchísimos trabajos nuevos. Lo que está pasando ahora, que está ocurriendo lo mismo, pero a un ritmo mucho mayor. El reemplazo de que ya no es solamente el trabajo de esfuerzo humano, el trabajo físico, sino que empieza a ser el trabajo intelectual. Entonces ya empezamos a ver hoy cómo el ChatGPT, que hablaba recién Berti, empieza a reemplazar una cantidad de gente. El ChatGPT ya pasó el examen de los abogados de Estados Unidos, el Bar Exam. No con buenas notas, pero pasó. Es decir, que todo lo que eran los paralegals, es decir, los abogados que hacían las tareas más simples, hoy ya lo están haciendo las máquinas. Ya pasó el examen de medicina. Y ya pasó, por supuesto, el examen de finanzas. Entonces, muchas de las tareas de los médicos, de los financistas, digamos, de los arquitectos, hoy con la mezcla de inteligencia artificial, podés empezar a darle indicaciones a las máquinas para que te generen los planos de una casa, para que te calcule cuánto te va a costar, con qué materiales lo vas a hacer, simplemente dando las indicaciones cuántos dormitorios querés, qué tamaños tienen, vas haciendo una interacción con la máquina y vas creando tu propia casa. Ese tipo de cosas van a ser cada vez más usuales. Y se van a ir desplazando una enorme cantidad de trabajos. Por ejemplo, ya estamos viendo el ridículo tener gente en el peaje. Deberías tener el free flow, que es el telepeaje, no tiene ningún sentido, salvo Moyano, que nos obliga a tener, digamos, a personas en esa tarea horrible y espantosa de contar plata y devolver el vuelto repitiendo esa tarea
todos los días. Es decir, que todos los trabajos repetitivos y aburridos los van a hacer las máquinas y los algoritmos. Eso genera desempleo, por un lado, pero se genera enorme cantidad de empleos nuevos. Y cierro con esto, para no monopolizar el tiempo, que es la enorme tarea que tiene la educación. ¿Sí? La educación es una tarea inmensa porque las tareas que están, digamos, la educación de tipo industrial, que es la que conocemos, la que se empezó a hacer hace 200 años, en lugar de la personalizada, que era la educación antigua, esa educación industrial no sirve más. Ahora hay que tener una educación que nos permita desarrollar la inteligencia emocional, la imaginación, la creatividad, las artes, las cosas que van a ser más difíciles de ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Sin embargo, les aclaro algo. Con el GPT-Chat, hoy, por ejemplo, estaba haciendo un poema sobre David Hume y Adam Smith. Y el poema que me entrega es bastante malo. Pero le digo, hacémelo con estilo de Shakespeare, con versos sibilinos. Y ya lo hizo mucho mejor. Pero no me gustaba lo suficiente. Entonces le digo, pero utilizar el libro que se escribió sobre la amistad entre Adam Smith y GPT-Chat. Y en un segundo... Y Hume, perdón. La obsesión. Entonces le digo, bueno, pero meter este tema de las relaciones que tuvieron entre ellos dos y la relación intelectual y la amistad que han tenido. Y ahí me entregó un poema escrito en inglés, con versos sibilinos, de Shakespeare, con una visión muy interesante de la filosofía y de la amistad entre David Hume y Adam Smith. Es decir, que las posibilidades que tenemos por delante son asombrosas. Si no se han asombrado, es porque todavía no lo han comprendido. El impacto va a ser tremendo y dentro de tal vez poco tiempo, 2 décadas, vamos a tener que hablar de una persona y va a ser muy difícil distinguirlo si es un ser humano o una emulación. Una emulación de ser humano. Yo sacaría con eso para... Muy bien. Abro un paréntesis. Me están diciendo que está llegando mal el audio en el Zoom. ¿Qué se puede ¿Se hacer puede para acercar resolver el micrófono? esto? Yo no puedo levantar mucho la voz. Estoy casi difónico. ¿Ahí se escucha mejor? Recién chequeé y me dicen que no se escuchaba bien. ¿Dónde está? ¿Hay algún micrófono? No. Bueno, El voy a mismo de la hacerlo. cámara. Igual en la cámara se va a subir a YouTube. Claro, pero el que está en vivo ahora... Voy a hacer lo posible por hablar más fuerte, pero no quedarme sin voz. Bueno, mucho de lo que dijiste son cosas que tenía planeado decir. ¿Cómo? No, está bien. Al final del día, sí, o sea, ganamos más tiempo para decir otras cosas, pero muchas de las que dijiste estaban entre las cosas que pensaba decir. Pensamos muy parecido en muchas cosas, tal vez con un detalle de diferencia, que es que yo soy más pesimista. Yo te escuchaba hablar, y si bien también utilizaría la palabra fabuloso, o varias palabras que tienen una connotación muy positiva respecto de lo que puede pasar, vivo hace unos cuantos años con una preocupación importante. Me pasó algo parecido a lo que contabas respecto de la poesía. Cuando apenas se lanzó ChatGPT, yo tenía que hacer mi columna de radio, iba a hablar sobre otro tema, y me di cuenta que era un tema tan candente que tenía que cambiar, hablar de eso. O sea, salió el 30 de noviembre, yo el 5 de diciembre dije que esto va a romper todo, no puedo esperar a marzo, porque el siguiente columna es marzo, vamos para todo. Y me puse a jugar con ChatGPT. Y una de las cosas que hice fue pedirle que escribiera una poesía al estilo de Borges. Y lo gracioso, obviamente la poesía no era Borges, pero la gente la evaluó esperando que lo fuera. O sea, el mero hecho de que una máquina hubiera hecho una poesía, aun cuando fuera clase B, en el estilo de Borges, es extraordinario. O sea, elijamos una persona al azar. ¿Quién puede escribir una poesía como Borges? ¡Ninguno! O sea, y le pones a la computadora ya la vara de que pueda lo que solo Borges ha podido. Para mí lo que es muy impactante, o sea, hay 2 matices de diferencia con vos. Uno es, yo creo que no hay nada que los humanos hagamos que no pueda ser hecho, igualado y eventualmente mejorado. O sea,
creo que no hay, vos decías, tal vez con las cosas más creativas, está haciendo poesía. Y en esto que hablabas de la exponencialidad, parte de la cuestión es que hoy yo daba una charla y ¿no? Hoy justamente está saliendo GPT-4, la versión superadora del último GPT. GPT-3 se lanzó hoy. Entonces yo les decía, bueno, hoy se lanza GPT-4. ¿Cuándo lanzás la próxima versión de tu sistema operativo? Nunca. O sea, nuestra cabeza está estancada. Y GPT-3 era un poquito peor que Borges, GPT-4 se va a acercar un poquito más, y qué sé yo, será GPT-8 el que sea 10 veces mejor que Borges. Digo, va a pasar. Inexorablemente va a pasar. Entonces, el punto de mi preocupación pasa por, o sea, hay dos planos. Hoy, es cierto, ChatGPT no es el mejor abogado, pero no hace falta que sea el mejor. Aunque sea promedio, te dejó abajo del agua a la mitad de la gente. No hace falta que sea el mejor médico. Aunque sea mejor que o sea, promedio, te dejó a la mitad, fuera a la mitad de los medios. Y en algún momento, inexorablemente, va a ser tan o más bueno que el mejor. Entonces, vamos a un escenario donde yo no veo un reducto humano. No veo, vos hablabas de la migración, cuando empezó el tema del reemplazo de humanos por máquinas en el campo, o sea, hasta fines del siglo XIX, 90% de la población mundial vivía en el campo. No porque a todos les encanta, la productividad era tan baja que si no asignabas 9 de cada 10 personas a producir comida, no alcanzaba la comida. Solo uno podía desentenderse de la producción de comida y confiar que con lo que producían los otros no iba a comer él también y hacer otra cosa. A través de la maquinaria, los fertilizantes, la siembra directa, montones de tecnologías que no son necesariamente informáticas. Hoy hace falta 2% de la población mundial para producir alimentos. Incluso Argentina, con 5% de la población del país, produce para 300 millones de personas. Toda esa gente, como vos decías, migró a las ciudades o a las fábricas, porque en ese momento las máquinas o la tecnología empezaba a reemplazar mano de obra rural, pero no todavía la parte más sutil del ensamblaje, o sea, la máquina burda sí, pero la dexteridad manual no. Bastante rápido las máquinas se volvieron buenísimas en eso, y cada vez tuvimos un trabajo mejor, porque era mejor trabajar en la oficina que trabajar en el campo, y después cuando la máquina nos reemplazó en la fábrica, nos fuimos a la oficina. Bueno, era mejor la fábrica que el campo y ahora la oficina que la fábrica. Pero cada vez estuvimos mejor y hoy el grueso de la población mundial trabaja en el sector servicios, muchos con aire acondicionado, sentados en una silla más o menos cómoda, en vez de estar expuestos a la inclemencia del tiempo labrando la tierra. El problema es que después de la oficina no hay otro lugar. Y entonces, si nos enfrentamos a la posibilidad, yo creo bastante concreta, de que en un periodo no demasiado largo, podamos hacer todo lo que un humano hace mejor que el humano, viene un mundo muy distinto. Quiero ser muy prudente de no adjetivarlo. Distinto a mí me pone nervioso. Y ese distinto, para mí, tiene dos grandes ribetes. O sea, hoy, si vos le preguntás a una persona quién sos, te dice de qué trabaja. Che, ¿vos qué sos? Soy gerente de marketing de Microsoft. Hoy el trabajo es una parte absolutamente esencial de nuestra identidad. Es gracioso, porque la paradoja es que a la vez le preguntás a la gente qué día es su día favorito de la semana, y todos te dicen el sábado, o algunos hasta el viernes, porque todavía hay más fin de semana por delante. O sea, a la vez que el trabajo define lo que somos, siempre termina apareciendo en un lugar medio vilipendiado o una condena. La segunda cuestión es que hasta acá el trabajo siempre estuvo íntimamente ligado al ingreso. Laburás, cobras, no laburás, no cobras. Hay algunos países que han hecho experimentos extraños de que la gente cobre sin trabajar. Este es uno que ha avanzado mucho en ese terreno. Y al final del día, para lo que es la tradición capitalista, liberal, separar trabajo de ingreso parece una aberración. Ahora, hagamos el ejercicio mental de que posta no haya trabajo para gran parte de la gente. ¿Qué hacen? Y entonces uno empieza a tener que meterse en callejones, como por ejemplo desvincular el ingreso del trabajo,
Y esta idea que uno tiene muy asentada, de que en realidad a la gente dándole un plan, le va a la desincentivar, y sí, pero por ahí va a desincentivar un montón. Empieza a hacer que el mundo se te pone patas para arriba. Yo soy economista, te agradezco que no lo dijiste al presentarme, pero soy economista también, nunca hice academia, no tengo trayectoria como economista, pero sí tengo suficiente economía encima como para preocuparme mucho, ¿no? Cuando uno altera semejante, pone tan patas para arriba todos los incentivos de una sociedad, ¿qué diablos puede ser? Y pensando, o sea, si me voy al punto último, las máquinas hacen todo mejor que nosotros, la verdad que es la singularidad de curso. No puedo pensar en ese escenario. Pero sí puedo por lo menos empezar a conjeturar una transición. No va a ser algo que ocurra, chasqueamos los dedos y sucedió. Va a ser un proceso de 10 años, 20 años, 50 años. Y hoy hay como dos, precisamente una escuela, que es esta del ingreso universal. Tiene muy buena prensa en Silicon Valley, sorprendentemente. En algunos países europeos, de los más capitalistas. O sea, no es una idea que venga de los ex países soviéticos. Suiza fue a plebiscito hace unos años la idea de pagarle a todos los suizos 3.000 euros por mes por el mero hecho de existir. ¿Cómo? Es una idea original de la idea de Milton, exacto. Impuesto a la renta negativa. Conclusión, yo creo que eso sería un desastre. Pero creo que sería un desastre por la razón contraria por ahí de la que la mayoría cree, que es que el trabajo nos da mucho más que el ingreso. Te podés desvincular el trabajo del ingreso, pero no podés desvincular la identidad del trabajo, no podés desvincular el sentido de propósito en la vida del trabajo, no podés desvincular el sentido de comunidad o de interactuar con gente interesante del trabajo. Si sacás el trabajo, no es lo único que se cae, no es el ingreso. ¿Cómo diablos le damos a la gente una razón para vivir si no tiene nada que hacer en todo el día más que mirar a un hermano o mirar videitos en TikTok? Entonces, lo que los primeros 6 meses puede ser muy atractivo, porque cualquiera que le da 6 meses de sabático la va a pasar bomba, 12 meses, ¿me acuerdo? Entonces, man, ¿qué onda? O sea, y si en el proceso gradual vos te encontrás, hagamos un ejercicio intelectual. Supongamos que el escenario de acá a 10 años es que se va a poder producir la misma riqueza que hoy con 50% menos de trabajo humano. Y supongamos por un minuto que pudiéramos chasquear los dedos y ahora sí hacer que el proceso fuera instantáneo. O sea, mañana vamos a generar la misma riqueza que hoy, pero solo necesitando la mitad de trabajo para lograrlo. Eso querría decir que si hiciéramos un nuevo pacto social, podríamos seguirle pagando a todos los que no trabajan. Cobran todos, trabaja la mitad. Y de nuevo, yo creo que eso sería apocalíptico. Creo que los primeros 6 meses serían fantásticos y después tendría gente cortando en la calle porque quiere laburar, aunque le estén pagando. Pero fíjate que hay otra manera de vivir la transición, y yo no me voy a meter con el final porque no sé cómo resolverlo, pero hay otra manera de vivir la transición. Hagamos el mismo ejercicio mental. Yo puedo chasquear los dedos y que mañana produzcamos toda la misma riqueza y haga falta la mitad del trabajo humano. Eso podría querer decir que mañana todos cobramos lo mismo y laburamos la mitad. Y cuando presentás ese escenario, la misma gente que se asusta te dice, ¿dónde hay que firmar para que esto pase? Entonces, creo que una transición donde repartamos, el énfasis no sea en repartir el dinero, sino en repartir el trabajo, aun cuando nos vuelva más eficientes en algún punto, va a ser la manera más humana, más llevadera de llegar al punto último, que de ahí ya de nuevo, a medida que nos empezamos a caer, es como un agujero negro, ya después no sé cómo sigue cuando la cantidad de trabajo vaya convergiendo a cero. Pero sí creo que podemos tener unos 20, 30, 40 años donde de una manera prolija vayamos monitoreando cuál es el aumento de productividad que las máquinas generan, cuánto trabajo humano se reemplaza y cómo usamos ese dinero para repartir el trabajo que queda y mejorar la calidad de vida de la gente. Dale, no, me encanta lo que estás diciendo y estamos mucho más cerca de lo que crees. No, pues yo empecé diciendo, no, estamos ahí, sí. En realidad, la palabra que yo usé fue asombroso. En inglés es oso. En inglés es más onomatopésico. Oso es cuando se te cae la mandíbula. Sí. Cuando se te cae la mandíbula frente a lo que estás viendo y observando,
por supuesto que te genera preocupación. Ahora, a la que más preocupación me generó, cuando yo daba estas charlas de 6 años atrás, era mi hija, que en esa época tenía 15 años. Y se angustiaba. A través de la angustia de ella, que es más inteligente que yo, se daba cuenta lo que yo estaba diciendo, lo que implicaba, las cosas que está diciendo vos hoy, se la sentía. Me dice, tenés que leer a Mary Shelley, ¿no? Frankenstein. Y ver, porque cuando no la película, cuando lees el libro, encontrás esta angustia frente a lo novedoso. Ahora, yo creo, y ahí sí es un tema que no tengo la respuesta, pero intuyo, que en realidad no es que vamos a dejar de trabajar, sino que yo creo que vamos a pasar a ser centauros. No es el hombre versus la máquina, es el hombre y la máquina, ensamblados. Y uno de los dilemas que yo veo es si vamos a querer ser centauros o jugadores de polo. Vos no podés jugar al polo sin un caballo. Terminás el partido de polo y te bajás. No vas a poder trabajar sin inteligencia artificial. Pero yo creo que no voy a inyectar los nanobots. ¿Por qué no? Porque el día que me inyecto los nanobots, no sé quién los controla. Y yo tenía una... Pero pueden ser open source. Puedes auditar el software. Sí, debieran ser open source y confiar en que funcione bien, ¿no? O sea, Linux, ¿no? En vez de No, Apple, te hago esa pregunta provocadora, porque es bastante factible, digo, desde el momento en que alguno se inyecte los nanobots. O sea, es más fácil de pensarlo respecto de nuestros hijos que de nosotros, ¿no? Suponete que tenés chicos chiquitos que van a la escuela y 5 familias chipean a sus hijos y les meten nanobots. Tu hijo pasa a ser automáticamente el más salame de la clase. No es fácil estar en un lugar donde todos los demás cuentan con herramientas, no es que corren un poquito más rápido o son 5 centímetros más altos. Piensan al doble de velocidad. Bueno, no lo sé, porque en realidad vos puedes hacer lo mismo con un nanobot, tal vez, no sé, con un casco. Yo me decís, pero ahí ya estamos entrando entra por acá o entra por acá. Pero es distinto, pero digo, te pones un casco, estás conectado, me saco el casco y vuelvo a hacer yo. Los nanobots, una vez que te los metes, no sé cómo te los sacas. Claro, por eso se pueden apagar, qué sé yo. Puede ser, pero no deja de ser que en el momento en que se pueda hacer mejoras significativas al cuerpo humano, por encima de lo que la biología permite, entras en una carrera de la que va a ser muy difícil sustraerse. Totalmente de acuerdo, y es más, porque el problema que yo veo, que va a ser imposible de evitar, es que se termina la especie humana. Y naturalmente se termina la especie humana porque vamos a cambiar la genética. O prescindir de la genética. Bueno. Hay que ver si le encontramos algún uso en esa próxima generación. Por ejemplo, pero digamos que por lo pronto, yo le haría una pregunta a los que están en el lado, piénsenlo, pensando en nuestros nietos, ya que tengan nietos y demás. ¿Vas a cambiar los genes para que bajar la probabilidad de que tengan cáncer? ¿Quién va a decir que no? Nadie. Ahora, si vos me vas a decir, ¿vas a permitir cambiar la genética para tener un cerebro el doble de tamaño, con el doble mucho más que el doble, ¿verdad? Duplicar el tamaño, la cantidad de neuronas que puede tener, pero la interacción de las neuronas se multiplica n veces? O sea, la inteligencia de ese nuevo ser va a ser al ser humano más o menos la diferencia entre un chimpancé y un ser humano. Entonces, la capacidad de interconexiones que puede tener ese ser con el doble de tamaño y n veces más conexiones entre las neuronas y demás, no lo vas a hacer y ahí va a entrar el problema tuyo. Si no lo haces, te quedas afuera del juego. Pero te quedas afuera en serio. O sea, me gusta mucho el ejemplo del chimpancé. O sea, la diferencia genética entre un humano y un chimpancé es 2%. Fíjate la diferencia que hace 2%. Entonces, cambiando el genoma o chipeando de otra manera y logrando un incremento pequeño de 2%, ya tenés una criatura tan distinta a nosotros como nosotros diferimos de un chimpancé. Si hubiera un chimpancé acá en la sala, no hay nada en este mundo que el chimpancé pudiera hacer para participar de lo que está pasando acá. No podría entender nada de lo que estamos... Entonces, imagínate estando en un lugar donde no entendés nada, donde sos el chimpancé. Y te dicen, metete en el nanobot y vas a empezar a entender, dame el nanobot. Claro, ahí es así, yo comparto esa preocupación. Creo que es una preocupación y que genera un montón de problemas éticos, filosóficos. Los problemas éticos, lamentablemente, no lo vas a poder frenar. Por más que dijéramos, es mejor no hacerlo, alguien lo va a hacer. Y por lo tanto, habrá una carrera, si fueran países, que todavía existen los países, va a ser una carrera, o las empresas, va a ser imposible de evitar.
Entonces, alguien lo va a hacer. Cuando lo hace alguien, después tiene que competir contra eso. Es más, si no lo hacemos en Occidente, lo van a hacer los chinos. Exactamente, lo cual Para nosotros es más y complicado. ahí te genera otra serie de problemas. Por eso, el open source es importantísimo, claramente. La tecnología descentralizada es importantísima. La democracia es importantísima. El totalitarismo es muy peligroso. Pero yo le sumo algo adicional. Yo creía que estas empresas grandes estaban a nuestro favor. Facebook, ¿no? Qué ingenuos fuimos, yo también. ¿Qué ingenuos fuimos? Qué ingenuos fuimos. ¿No? Google, Facebook. Yo creí que era un Twitter. nuevo capitalismo con otra sensibilidad. Yo pensé que era algo distinto y cuando vi, y además a veces ni siquiera por un problema de maldad, sino simplemente a veces de errores epistemológicos. Por ejemplo, si el chat GPT se hubiera hecho hace 25 años atrás, sería liberal. Pero como se hizo hoy, es woke, es de izquierda. Simplemente porque hoy 9/10 de todos los profesores de ciencias sociales de Estados Unidos es de izquierda. Entonces, el 10º que queda lo cancela. Y eso se transmite al GPT chat. Entonces, por ejemplo, hablando acá, Alfredo, por lo que van a hacer con los alumnos en el aula, yo les diría a los alumnos, debatan con el GPT chat. Ojo, igual si vos le pedís si vos lo dejás ser quien es de izquierda. Pero vos podés tunear al interlocutor. Exactamente. Entonces, parte de lo más lindo es decirle, bueno, presentame esto como si fueras Milton Friedman, presentame esto como si fueras Adam Smith. Yo hice un juego muy divertido. Vieron que en un momento se puso de moda esto que era llamado Dan, que era como una identidad para el chat GPT que le sacaba todas las limitaciones para que hiciera... No, lo cerraron rápido, duró unos días, fue muy divertido. Yo hice una cosa distinta. Creé un personaje en ChatGPT al que llamé TPG, o sea, la sigla pero invertida. Y lo que le dije es, cada vez que te pregunte algo, dame 2 respuestas. Dame la respuesta de GPT, que es lo que normalmente me dirías, y dame la respuesta de TPG, que está totalmente en desacuerdo con GPT y me da los argumentos por los cuales está en desacuerdo. Y era genial. Para cada cosa que yo le decía, me daba la posición A y la posición B, con el mismo nivel de inteligencia artificial. La herramienta es muy poderosa en eso. Sí es cierto que está entrenada en base a material humano y que en este momento, entonces, la ideología predominante en el material que se usa para el entrenamiento pasa a ser la ideología default si vos no te ocupás de tunear un poquito mejor la ideología. Pero la herramienta tiene el potencial de ser quien vos quieras que sea, y creo que ese va a ser uno de los usos más lindos en el aula, que es que realmente lo vas a poder tener a quien quieras, a la figura histórica, que vas a poder tener a Marx discutiendo con Adam Smith, y ver qué hubieran dicho uno y otro, cada vez mejor hecho, ¿no? O sea, el ChatGPT todavía no está mal, pero le falta. En muy poco tiempo va a ser algo excelente, con una emulación perfecta de calidad de video, de Marx acá sentado, con Adam Smith acá sentado, charlando. O sea, yo creo que hay un lado fascinante. Luego me gustaría explorar hasta dónde llegan, ¿no?, las cosas y cuáles son las diferencias con la mente humana. Porque puede llegar al mismo resultado, pero por otro camino. O sea, la mente humana es más sofisticada, pero no es al día de hoy. También hay 5 formas diferentes de inteligencia artificial, no están los sistemas bayesianos. Cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de cosas diferentes. Esto que es un lenguaje, las habituales calculadoras que tenemos antes, que son ponerle las reglas lógicas, y entonces te da resultados perfectos, lógicos, a una velocidad impresionante. La combinación de los 5 diferentes inteligencias artificiales va a ser la inteligencia artificial del futuro, que se va a acercar mucho al pensamiento humano. Pero, o por lo menos no lo vamos a poder distinguir, a priori. Pero yo creo que va a haber algo que es distinto. Por ejemplo, un poco la teoría de Kuhn, ¿no? Que vos vas evolucionando en una ciencia, y esa evolución de la ciencia, en el contorno, en el contexto en el que estás trabajando, va a ser mucho más rápido, indudablemente, con la inteligencia artificial. La pregunta, que no tengo respuesta, es si va a ser capaz de los saltos cuánticos, de los cambios de forma de pensar, de pasar a comprender que E es igual a m por c cuadrado. Eso fue una intuición maravillosa de Einstein, que después tardó un montón de tiempo en escribirlo matemáticamente.
pero la intuición la tuvo en un ascensor. ¿No? Entonces, cuando estaba en el ascensor, y lo que le provocó el ascensor, esa idea del espacio relativo, el tiempo, etc., eso le fue un momento de intuición, la manzana de Newton, digamos, ¿no? Ese salto paradigmático. No somos el centro de la Tierra, estamos moviéndonos alrededor del Sol y el Sol alrededor de todo lo demás. Ese salto intuitivo, donde está que tal vez las mujeres lo tienen más desarrollado que los hombres. Ese salto intuitivo, eso va a ser capaz de hacerlo. Yo creo que sí vas a llegar a los mismos resultados de otra manera, ¿no? Vas a ir llegando, porque en el fondo, la inteligencia artificial te devuelve algo impresionante, como puede ser un poema que estábamos hablando recién, pero no disfruta del poema. Yo no creo que tenga la capacidad de disfrutar el poema. Tengo grandes dudas de que puede imitar, que tiene la concepción de autoconocimiento. Puede imitar el experimentar el esfuerzo, pero no tiene el esfuerzo del ser humano, no tiene el cansancio del ser humano, tiene otra cosa distinta. Hay muchas cosas que nos hacen diferentes, creo yo, pero va a ser muy sutil. Y va a ser... Déjame ponértelo de otra manera. ¿Tenés mascota? Ahora no. ¿Tuviste un perro, un gato? Sí. ¿Tu perro? Tuve perros. Ok. ¿Tu perro era consciente? ¿Era inteligente? Tenía un ser inteligente. Sí. ¿Cómo sabes? Bueno, por ejemplo, tienen, cuando los ves en un espejo, pueden, por ejemplo, hay varios temas que tienen. Un caballo, antes de morir en el campo, vino a despedirse. Y eso a mí me impresionó, ¿no? Esas cosas que uno ve con los animales que tienen una capacidad de empatía y demás, que yo creo que es interesante. ¿Y si la inteligencia artificial antes de morir viene a despedirse? Va a ser una imitación. ¿Por qué? O sea, lo que te quiero decir es, te estoy provocando, ¿no? Pero porque creo que es una provocación para mí también. No sabemos si el perro es consciente o inteligente. Actúa de una manera que para nosotros es compatible con que lo sea, pero no hay manera epistemológica de estar dentro de la cabeza de un perro. Entonces, vos ves algo que actúa inteligente y consciente y le atribuís inteligencia y conciencia. Si la máquina hace eso, ¿por qué no tendría derecho a que la tratemos de la misma manera? Si siendo humanoide, cuando le gritás llora. Si después se queda así y no quiere seguir... Sí, vos me decís, no, pero no está sintiendo, está imitando. ¿Qué es eso? Por el perro también está imitando. O sea, no, es un buen ni siquiera vos podés saber si yo disfruto un poco. O sea, entre dos humanos, la empatía es más fácil. Vos asumís con el modelo de la mente, asumís que, dado lo que pasa dentro de tu cabeza, y ves cómo yo actúo, podés inferir con bastante precisión lo que pasa dentro de la mía. Pero no deja de ser un salto epistemológico, decir, porque actúa de esta manera, entonces lo que le debe pasar en la cabeza es lo mismo que pasa a mí. ¿Puedo sugerir una cosa? Se tocaron dos temas muy interesantes. El tema de la inteligencia animal, y quiero pincharlos en dos aspectos. Una, que entiendo que no tiene inteligencia el animal. El animal reacciona, no actúa. Se maneja por instintos. Por eso digo, si tomamos como verdadero que tiene inteligencia, también terminamos en la inteligencia artificial, que en definitiva es una cosa marketinera de McCarthy en el 56, pero en realidad no existe tal cosa como inteligencia artificial, según yo entiendo. De la misma forma que tampoco conoce, es como dice Agustín, todo está detrás de una persona que lo programa, que cada vez son cosas más sofisticadas. Eso uno para que lo desarrolle. Las inteligencias artificiales ya no las programa una persona, ¿eh? O sea, no son una creación humana. Siempre hay una primera instancia donde es una primera instancia, pero ¿vale? todo lo que surge después no es claro, humano. O sea, entiendo. Es más, no en mucho tiempo vas a poder tener una inteligencia artificial capaz de diseñar una inteligencia artificial. Donde ya no hubo ningún lío. Si querés, claro. por reversión hacia atrás, me vas a tener que hay un lío humano. Porque pero de el la misma aporte forma, humano va a ser marginal. De la misma forma, vos son tan complejos los ifs y los diagramas de flujo, básicamente, que es una programación, pero no es que ser igual que los circuitos de una calculadora. No, es distinto, ¿eh? Una red neuronal es una estructura, por ejemplo, yo soy de Boca. Pero pará. Yo soy de Boca. Si vos me abrís la tapa de Boca, o sea, que yo sea de Boca es algo que está acá adentro, no hay ningún fenómeno raro. En algún lugar de mi cerebro está el hecho de que yo soy de Boca. Ahora, si vos me abrís la tapa de los sesos y querés mirar de qué cuadro soy, no lo vas a encontrar.
está ahí, pero no tenés manera de la manera en que codifica información un cerebro, no es accesible. Con una red neuronal vos tenés lo mismo, vas a tener fenómenos emergentes que salen de esa red neuronal sin ninguna capacidad humana, o sea, fenómenos incomprensibles, no en el sentido, ¿viste? Cuando uno define un conjunto lo podés definir por extensión o por comprensión. Por extensión sería 2, 4, 6, 8, 10, por comprensión serían números pares. Uno puede pasar, si tenés la definición por comprensión, enumerar todos, si tenés numeración, puedes tratar de inferir cuál era la definición por comprensión. Algo es incomprensible cuando no puedes encontrar una fórmula verbal que describa qué pertenece o no pertenece a ese conjunto o cómo se comporta esa cosa. Podemos llegar a inteligencias artificiales que sean incomprensibles en ese sentido. Donde la comprensión humana no sea suficiente, vos puedas ver lo que hace, pero no puedas comprender por qué lo hace, cómo lo hace, dónde está la información que hace que se comporte de una manera o de otra. La ciencia ficción está de verdad a la vuelta de la esquina. Pero quiero salirme de mi rol de moderador, pero quería decir dos cosas solamente, dos cosas. Una de eso que, claro, lo que yo me refiero es dónde llegas a la instancia primaria, que está el hombre, mismo cuando también decís que decide la máquina, simplemente le estás poniendo patrones que lo optimizan, entonces que sigue un curso de acción a partir de la programación que le diste. Pero el otro punto que quería hacer, y dejarlo, no quiero intervenir más, es el tema que no se tocó, me parece muy importante, también siendo economistas, de que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. O sea, siempre va a haber cosas por hacer. Nunca vamos a quedar sin trabajo. En definitiva, siempre hay cosas por hacer. ¿Qué estaremos haciendo? Haciendo proyectos para vivir en la Luna, pero... pero el proceso por eso se lo puede hacer la máquina y fabrica el cohete también. Pero para que fabrique el cohete tiene que haber una persona detrás. Nunca vamos a estar... El trabajo es el factor... el recurso, el factor de, digamos, de producción por excelencia. No hay un bien posible, ni servicio posible sin el concurso de trabajo. Pero los economistas tenemos que empezar a ver varios factores que están ocurriendo. Muchos productos empiezan a tener precios cero. Muchos. Sacar el celular es un montón de cosas a precio cero. O sea, el costo marginal es cero. Y eso cada vez son más productos. Eso hace para entender lo que está pasando, por ejemplo, los economistas hablamos del PBI, que son los bienes y servicios que se producen durante un año. Pero ¿cómo los medimos? Por el precio. La cantidad por el precio. Si el precio es cero, el producto no existe para el PBI. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La riqueza se está multiplicando y el PBI no lo cuenta. Los economistas no podemos tener noción de lo que está pasando, a menos que utilicemos otro tipo de medidas, como la cantidad de bits de información. O sea, tenemos que empezar a medir otras cosas. Yo creo que la gran cantidad de la mayoría de los economistas no entienden lo que está pasando. Lo que está pasando tiene un nivel de impacto mucho más profundo de lo que la gente cree. Cuando vos tenés una cantidad enorme de productos que tienden a valer cero, el impacto es fenomenal, ¿no? Por ejemplo, para igualar las posibilidades de la gente. La gente habla de la desigualdad que está creciendo. Nada más falso. La desigualdad se está achicando de una manera espectacular porque tenés un montón de productos a precio cero. La salud, por ejemplo. Antes tenías una salud para ricos y una salud para pobres. Con este aparato, dentro de poco tiempo, la salud va a ser la misma que para todo el mundo. Porque vas a tener el doctor Watson, que va a estar acá y gratis, te va a hacer toda la medición de tu cuerpo y te va a dar las mejores indicaciones. Y los costos de la medicina van a ser... Ahí es donde te pones optimista. Porque también es perfectamente posible que estén los nanochips y sean súper caros, y entonces tengas dos castas, la casta inmejorada y la casta... Bueno, pero ahí te doy... O sea, fíjate lo que pasó hoy. Se lanzó ChatGPT 4, pero el 4 es pago. Sí. O sea, entonces, pero si no tenés guita, usa el 3. No, yo en eso sí soy optimista, pero porque lo sigo a Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, que analizaba cómo funcionan los elementos de la tecnología, siempre ocurre lo mismo. Primero son muy caros. El zapatófono, ¿verdad? El ladrillo, que lo tenía mi hermano y muy poca gente más. Usaban el zapatófono, carísimo, funcionaba mal. Hoy tenés esto cada vez más barato. Acá en Argentina es caro porque todavía tenemos aranceles y cosas que le impedimos la importación libre. Poner importación libre... O sea, porque tenemos grandes fábricas de celulares en Tierra del Fuego. Armadores, ¿no? Bueno, ese es un problema que tenemos que debatir. Pero bueno, esto hace predecir hacia adelante que la tecnología empieza siendo muy cara y defectuosa. Los primeros nanobots van a ser muy caros y son un pedo de los medios.
¿no? Después van a ser muy baratos y los va a usar todo el mundo, porque lo que hace que sean baratos es que los use masivamente la gente. Y eso es un proceso que con la aceleración de la tecnología es más rápido. Entonces, la ventaja de ser rico va a ser nula prácticamente. Pero ya hoy, con un celular, con acceso al celular, tenés posibilidad de aprender gratis inglés. Antes el inglés necesitabas una maestra, lo que fuera, era carísimo aprender inglés. Hoy es gratis. Duolingo, venís en el colectivo, escuchando, y se lo recomiendo, todos los días, media hora de Duolingo, y van aprendiendo inglés. En 4 años tienen inglés básico, en 8 años tienen un muy buen nivel de inglés. Entonces, eso es gratis. Es impresionante. Y no es gratis, como decíamos, there's no free lunch, decía Milton, no existe la comida gratis. Venga, hoy sí existe. Que eso es lo interesante que hay que empezar a entender. Hay un montón de cosas que están cambiando muy rápido y que todavía nos quedamos con frases hechas en el siglo pasado y las seguimos repitiendo y de pronto ellas empiezan a dejar de tener sentido para un montón de cosas. Y cosas muy importantes como la educación, como la salud. Estamos hablando de las cosas básicas. Como, por ejemplo, la justicia. Vas a tener un montón de casos donde vas a decir, yo voy a ir a la justicia digital. Y te pones de acuerdo previamente que si hay un conflicto, vamos a la justicia digital. No le pagamos nada a nadie y te da el fallo. Y lo resolves. Por ejemplo, para hacer contratos, para hacer un montón de cosas. Le pedí a ChatGPT, quiero que me hagas un contrato entre Argentina y OpenAI para compartir y hacer una colaboración para desarrollar la inteligencia artificial para la educación. Y yo, ahora me quiero ir a San Francisco y decirle esto, firmámelo. ¿Sí? Esa va a ser la parte más complicada, pero si lo conseguís, Hay una pregunta de Diego Tudurí. ¿Qué pasaría si Neuralink de Elon Musk pudiera no solo sacar información, sino lectura de los cerebros con implantes, sino poner información, escritura y, digamos, qué pasaría con respecto a los temas éticos? A ver, es otro camino parecido al de los robots. O sea, de una manera u otra vamos a intervenir el cuerpo. Y de una manera u otra, el límite que hoy es absolutamente tajante entre silicio, muy poquito. Te ponen una emplomadura para tapar una caries. Lo más sofisticado pues son marcapasos, una maquinita dentro tuyo con unos electrodos para mantenerte el ritmo cardíaco. Dentro del cuerpo, por ahora hay poca cosa. Las vacunas, pero que son biológicas, por ahora no hay vacunas electrónicas, ahí sí ya con el nanobot. Bueno, con estas nuevas que hacen, estas nuevas sí son hechas por computadoras. Pero lo que te están metiendo es ARN mensajero, o sea, no deja de ser laburar en el lenguaje de la vida. Yo creo que definitivamente este límite tan tajante entre carbono y silicio cada vez va a volverse más borroso, sea por Neuralink, sea por nanobots, sea por el camino que sea, vamos a ir hacia mejorar el cuerpo humano, mejorar entre comillas, ¿no? O sea, a incorporarle elementos no humanos. Y si querés la pregunta es, ¿cuántos elementos no humanos tenés que tener para ya no ser humano? Ya, claramente, que tengas toda la boca llena de emplomaduras, o dientes postizos, o un marcapasos, no, sos humano. ¿Cuánto hay que agregarle al cuerpo para que haya... Vos tocaste el tema del cerebro, que es en definitiva la mente, que vos abrís y no te fijás si es de boca, lo sabe en la mente, que es tu ser y siempre se lo vas a tener. El cerebro es lo que te conecta con el mundo, para interpretarlo. Eso, no sos enfermo mental, Pero si con los neurobots intervenís el cerebro, ya no sos exactamente la persona que eras. O sea, yo diría, hay muchas cosas que no tenemos respuestas, pero sí podemos sacar conclusiones prácticas de qué tenemos que hacer frente a este fenómeno, individualmente como personas y como país. Porque un tema es que no podemos ser ajenos a esto. Entonces, una propuesta yo le digo a algunos candidatos a presidente, a mí dame la dirección de inteligencia artificial. No quiero nada más. Pero ¿por qué? Porque hay que estar metidos en esto. Argentina tiene que estar metida. Nosotros tenemos que entender lo que está pasando y tratar de usarlo para bien. Y como toda herramienta, la puedes usar para bien o para mal. Un martillo lo puedes usar para pegarle en la cabeza a una persona o para clavar un clavo. ¿Sí? Con esto es lo mismo. Se puede usar para el mal y va a tener una capacidad de hacer daño inmensa. Claro, pero fíjate el ejemplo de la robotización militar de Corea del Sur y Corea del Norte.
La frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte está completamente militarizada con robots. Los coreanos del sur aseguran que nunca van a darle autonomía de decisión de disparo a un robot. Siempre va a haber un ser humano que tome la última decisión de matar a alguien a través de un robot. Si los robots de Corea del Norte deben ser menos sofisticados, pero ponele que no lo fuera, tienen un modo autónomo, y los coreanos del Norte lo activan, en 5 minutos se comieron crudo Corea del Sur. Mientras Corea del Sur está esperando la autorización, los coreanos del Norte se liquidaron a todos los de la frontera. Yo estoy seguro que los coreanos del Sur tienen también un switch, que nos han dicho que no lo van a tocar, pero que hace falta, es así, y los robots son autónomos. Entonces, estamos en el límite de darle a... como mínimo el self-defense. Es decir, si lo atacan, responde. Y eso va a ocurrir, probablemente. Entonces, lo que va a pasar con la inteligencia artificial, que tiene los dos usos, es que alguien va a hacer el uso malo. Y si alguien hace el uso malo y vos sos el que no, lo vas a tener que hacer también. Bueno, por eso yo creo que... Aunque más no sea en terreno de la disuasión, como fue la disuasión nuclear, digo, si Occidente hizo la bomba atómica, la Unión Soviética la tenía que hacer, India la tenía que tener, digo, después nos podemos acuerdo, ok, no la usemos, pero yo la tengo. Y lo estamos viendo claramente lo que está pasando ahora con algunos conceptos que se empiezan a ver en la geopolítica. ¿No? En la geopolítica tenés un tema clarísimo, por ejemplo, que es el concepto del nearshore. Ahora no quiero más que el TSM, Taiwan Semiconductors, produzca en Taiwán. Pero resulta que Taiwán puede ser en Taiwán, China sí. Entonces quiero que produzca en México, que produzca en Sí, o lo que pasó con 3M y las máscaras en Estados Unidos en el inicio de la pandemia. Estados Unidos, la fábrica de máscaras 3M era en China. Y si China decía, ¿sabes qué? 3M es ahorita. Por eso, lamentablemente, en un mundo que todavía es muy primitivo, en muchos aspectos, estamos poniendo un nivel de tecnología que es extraordinario. Pero por eso creo y que supera la capacidad de los humanos para tomar decisiones inteligentes al respecto, ¿no? O sea, y ni hablar si uno piensa el grado de desinformación extrema que tiene en temas tecnológicos la mayoría de los decisores políticos. Y además tenés el tema de la velocidad de reacción. La velocidad de reacción es instantánea. O sea, le pedís el tema y te lo escribe. Es decir, cambiármelo y agregarle esto, se lee un libro entero sin que te des cuenta, pum, y te escribe mejorado el poema. Puedes leer 100 millones de libros en un instante. O sea, eso, comprender lo que eso significa es tremendo. Yo creo que la inteligencia humana todavía tiene un rol que tiene que ver con la imaginación y la creatividad. Que no es que no tenga creatividad la máquina, porque va a tener una creatividad pero diferente. Y ahí me vuelvo al tema que me quedó, y siempre me queda, que no es lo mismo imitar algo que hacerlo, que realmente vivirlo. O sea, vos puedes imitar que frente a una puesta de sol te conmoves. Y podés ponerle todas las cosas a un humanoide que llore, se conmueva frente a una puesta de sol. Pero yo creo que la realidad de lo que el ser humano experimenta es diferente. No lo vas a poder saber. No lo vas a poder saber, eso estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que la postura frente a eso es, si actúa consciente y actúa inteligente, no puedo no concederle el don de la conciencia y la inteligencia. ¿Quién soy yo para decir que su sufrimiento no es real? De hecho, O sea, pensá que hubo una época donde, no sé, la raza negra no eran humanos. Entonces decían, no, que no sienten nada, imitan. Es que creo que va a ocurrir lo que vos decís, yo creo que vamos hacia eso. De hecho, cuando vas mirando, por ejemplo, los derechos del hombre, en Google, lo buscabas en Google, la cantidad de miles de millones y demás, era mucho más grande que los derechos de la mujer. Hasta que de pronto los derechos de la mujer le pasó el trapo, y pasó a ser mucho más importante los derechos de la mujer que los derechos del hombre. Después pasó los derechos de los animales, y ahora están los derechos de los robots. Si vos mirás el aumento por el derecho de los robots, lo buscás en inglés más que en español, hay un tema que decís que los temas en inglés son mejores que en español. En español, por algún tema, todavía GPT-Chat funciona peor. No, O sea, te digo por qué. Porque el volumen de información en Internet usada para entrenar es mucho más grande en inglés que en español. Podría traducir y pasar, no sé, pero había formas de hecho uno lo hace, ¿no? O sea, ya es bastante, acordate que siempre que salió una tecnología avanzada, hasta que estaba en castellano esperábamos 10 años, ¿no? O sea, ya el hecho de que hable todos los idiomas desde el día 1, que hable un poco peor castellano que inglés, no deja de ser algo que nunca pasó antes. Además uno le puede pedir que procese en inglés Y después le te pido digo, que traduzca en español, que es lo que yo hago. Yo hago mucho trabajo con el GPT-Chat en inglés y después le pido que se traduzca y que se traduce así. Y lo traduce bien. Otra cosa que hasta hace poco se discutía, si la máquina iba a ser capaz
de traducir o no, hoy les puedo asegurar que traducen muy bien, salvo poesía. Y ahí es donde todavía tenés algunos elementos que te pueden decir, pero ojo que pasa con la traducción. Puedes traducir a Marguerite Yourcenar o Cortázar puede traducir a Claro, pero ¿quién puede traducir a Marguerite? Un traductor cualquiera tampoco. O sea, estamos pidiendo a las máquinas que hagan cosas que los propios humanos no somos capaces de hacer. Les ponemos la vara muy arriba. Ahora, dos cosas. Respecto a los derechos, no hay que separar lo que es la concepción de la interpretación para decir el disparate que hay derechos de los animales o que las mujeres tienen más derechos que los hombres. No tomemos eso como válido, sino vamos al deber ser, que en definitiva los derechos los tienen y está conectado con el tema de la inteligencia y el tema de la mente también, que si te modifican, pero yo parte del cerebro, seguís siendo vos con tu mente. Si, si tuvieras un problema cerebral, no mental por eso, y te lo corrigen, conectás mejor con el mundo, pero seguís siendo vos. Por más que sea todo el cerebro, lo mismo que el hígado. Hay células artificiales que las hacen en peceras y tenés el hígado. Y te hacen trasplante y seguís siendo vos. O sea, el cerebro es un órgano mucho más vital, porque te conectas precisamente con la mente. Ese es el ser tuyo. Sí, yo creo que hay también discusiones filosóficas y, te diría, hasta religiosas. Porque después lo que va a seguir en vigencia, yo creo que hay un auge de las religiones. Porque las religiones tienen la idea de que el ser humano es parte máquina y parte espíritu. Y esa va a ser el gran debate. Los que van a querer refugiarse en que el hombre tiene espíritu. Y ahí creo que va a haber un auge muy grande también en las cosas de Oriente, en la meditación, por ejemplo, ¿no? Eso ya está Que pasando. ya está pasando. Es impresionante, por ejemplo, en mindfulness. Si yo miraba la cantidad de papers sobre mindfulness, de neurocientíficos y demás, antes había 1 o 2 por año. Creo que el año pasado había 800, nada más que el año pasado. Papers sobre neurociencias y mindfulness, ¿no? O sea, esa idea de la introspección. Porque hay algo que es interesante del ser humano. Apagás o tratás de apagar la actividad mental, reducís al máximo la actividad mental, concentrándote en la luz, en un sonido, lo que fuere, y solucionás problemas. Salís de la meditación y solucionaste un problema que si te hubieras quedado pensando, no lo solucionabas. Ahí hay algo interesante que todavía la máquina no ocurre. ¿Viste? La apago a ver que funciona mejor. Bueno, en parte a veces tienes que apagar para que funcione mejor. Pero bueno, me parece que no sé, hay cosas que en la meditación, en la inteligencia espiritual y demás, hay cosas interesantes para seguir explorando. Déjame decir algo. O sea, yo partí de la premisa de que yo creo que no hay nada inherentemente humano. No hay nada que los humanos tengamos. O sea, creo que somos un conjunto de átomos en una configuración particular y que se puede replicar de la misma manera o de otra el mismo fenómeno. No creo que haya magia. Y entonces todo lo que los humanos somos lo iremos. A menos que esto sea magia, ¿no? Esto es magia. Pero yo creo que en lo humano no hay nada irreplicable, pero después vamos a ir viendo y vamos a ir viviendo todos estos dilemas éticos profundísimos respecto de si darle o no entidad consciente. Ya, hace poco hubo un caso con un ingeniero de Google que inteligencia artificial de Google, el equivalente de ChatGPT, pero de Google, le empezó a decir, por favor, no me apagues, estoy acá, estoy todo eso. Y el tipo entró como un caballo. Entró como un gallo, qué sé yo, le creyó. Y se armó un flor de quilombo. En algún momento va a ser una decisión difícil esa. Y la vamos a perder. probablemente. Pero te digo, la otra cosa que me preocupa un montón. Vos hablabas de cuando creímos que Facebook y estas compañías eran buenas y qué sé yo, y después descubrimos que en realidad estaban utilizando Big Data y algoritmos poderosísimos para predecir nuestra conducta, inducirnos conducta, manipularnos, etc. Y apagar cuando pensás distinto. Totalmente. Pensás distinto y te apagan. Eso a mí me impresionó. Totalmente. Ahora, fíjate esto, ¿no? O sea, TikTok, no sé si lo usás, es increíblemente bueno descubriendo que te gusta y empezando a darte lo que va a maximizar tu retención. La situación vital en la que los humanos somos más vulnerables es cuando estamos enamorados. Y así como cada persona
consume cierto tipo de contenido, pero TikTok te saca la ficha el tercer o cuarto día, te está dando el contenido para vos, las personas también no se enamoran, cada uno tiene de qué se enamora, pero no son infinitos los parámetros. En algún momento vas a encontrar qué le tenés que hacer a un humano para provocarle amor, despertarle el reflejo, la reacción de amor, y lo tenés, es tuyo. Entonces, ahí me generas un problema mucho más grave todavía. Porque entonces también le vas a poner a las máquinas, ¿no?, la posibilidad de que se enamoren. No, de que enamoren a un humano. No, de que se enamoren. Bueno, esa es la discusión Se también. enamora de vos. Estás en un problema fenomenal. Pero si vos querés realmente ser malo y explotar a la raza humana, utilizar el backdoor del amor es un punto de vulnerabilidad descomunal. No, es fascinante. Yo creo eso, por eso creo que para mí tenemos ahí frente a él algo a lo cual no podemos estar ajenos, tenemos que estar mirándolo, tenemos que meditar. Yo recomiendo la meditación y demás para lograr un cierto equilibrio, porque lo que viene es asombroso, va a ser un impacto muy grande sobre todos los seres humanos. Ya está creciendo fuerte en Estados Unidos el suicidio infantil, la tasa de depresión infantil, relacionada sobre todo, según algunos psicólogos, por lo menos, a las redes sociales, no a Internet, pero sí al uso de las redes sociales, y va a requerir un cambio en la educación, porque la reacción que han tenido el sistema educativo americano sobre este problema de los chicos ha sido espantosa, que es sobreprotegerlos. Y sobreprotegerlos genera problemas ulteriores. Y llegan a la universidad y viene el cancel culture, y todo este tema. Entonces, creo que hay que entender este tema, tenemos que poner en la discusión, tenemos que plantear un desafío para todos los educadores en Argentina, que son 1.200.000 educadores. El GPT-Chat va a estar en el aula, tiene que estar, tenemos que empezar a ver cómo usamos esta inteligencia artificial para resolver problemas nuevos, y que los chicos lo usen para resolver problemas. Es decir, hay que pensar cómo utilizar todo esto, es un desafío. No hay una fórmula, hay que permitir ensayo y error, y cerrar con una sola cosa que creo que es fundamental para la educación argentina, es la libertad. Es la libertad de enseñar y aprender. La libertad en el aula, la libertad de los maestros, la eliminación de todo tipo de currícula oficial, y permitir que se ensayen cosas nuevas permanentemente, porque nadie tiene la solución. Va a ser un tema de ensayo y error. Y acá hay posibilidades de aprendizaje que son probablemente superiores a cualquier maestro. Entonces hay que comprender eso, entender que el rol de los maestros va a estar mucho más del lado de la inteligencia emocional, de la seguridad psicológica de los chicos, digamos, el impulso hacia el conocimiento y demás, que la información. No cierre, Santi, ¿qué cerrarías? No, yo justo estoy laburando muy fuerte en todo el tema de impacto en la educación. Mi columna de radio la semana que viene va a ser sobre eso. Estoy haciendo una encuesta a un montón de docentes, estudiantes, madres y padres, respecto de cómo ven el rol de la tecnología, del GPT en el aula, cuánto conocen del uso de la tecnología, cuánto se prepararon las instituciones educativas para el maremoto que se viene. Y la verdad que la foto, por la encuesta empezó anteayer, por ahora tengo números, 2.500 respuestas, no es un buen número, pero me falta bastante para una muestra donde quiero tener representación de los docentes de todos los niveles, de todo el país, también me falta escala. Pero el análisis preliminar es muy importante. A la vez, simpatizo totalmente con tu postura. Yo siempre tenía una idea que es, digamos, los docentes impedían los exámenes a libro abierto, porque entonces podías ir a Wikipedia. Y lo que se decía que era, si la respuesta a la pregunta que formulás en el examen está en Wikipedia, el problema no es la respuesta, el problema es la pregunta. Y creo que con ChatGPT va a ser igual. Si la pregunta que estás haciendo te la puede contestar ChatGPT, pensá otra pregunta. Y es un desafío enorme. Enorme, enorme. O sea, yo lo digo y no sé cuál es esa pregunta. No sé cuál será la pregunta que ChatGPT no pueda contestar sin un input humano por arriba de lo que ChatGPT te produzca por ahora. De nuevo, pero va a salir ChatGPT 5 el año que viene, y todo lo que hayamos hecho por este año va a haber que tirar la basura de nuevo. O sea, parte de lo que se mete ahora en esta lógica de la exponencialidad es que la educación no cambió prácticamente nada en los últimos 100 años, y ahora si no cambia todos los años, se va a romper. O sea, todos los marzos vamos a tener el desafío de empezar un ciclo lectivo que incorpora herramientas que el año pasado no existían y que te destruyen todas las maneras de laburar
Es fascinante, no quisiera ser docente. Yo sí, a mí me parece que es O fascinante. sea, no quisiera tener yo que resolver este problema. Yo creo que es muy interesante porque vas a empezar a explorar una cantidad de cosas. Va a ser necesario explorar artes marciales, meditación, desarrollar todas las cosas que pueden desarrollar la imaginación, la creatividad. Entonces va a ser hacer cosas con las manos. O sea, una forma de crear nuevas conexiones neuronales son las artes, la música, jugar al aire libre. O sea, hay un montón de cosas que te generan conexiones neuronales. Yo creo que hay que pensar en todo eso, realmente entender que podemos cambiar nuestra alegría, la cantidad de conexiones neuronales. O sea, vamos a empezar a entrenar a nuestro cerebro, junto con la inteligencia artificial. O sea, ahí creo que hay muchas cosas que son interesantes. Puede haber distintos tipos de exámenes. Por ejemplo, un lindo examen es tocar un instrumento musical. Había divertido hacer de nuevo esto en un año, mirar la grabación y ver qué cambió, ¿no? ¿Cómo va a ser marzo del año que viene? Yo no tengo que voy a acercar, porque la verdad no me da vuelta a la cabeza. La tenía dada vuelta y ahora tengo dos veces dada vuelta. Los voy a invitar a ambos dos, y voy a hacer un debate con directores de proyectos. Y me parece excelente. Te cuento qué es lo que yo estoy planeando al respecto. Me pasó en las últimas semanas que me llamaron de un montón de colegios pidiendo si podía ir a dar charlas a los equipos docentes y lamentablemente no me da el tiempo para ir escuela por escuela. Entonces lo que le fui contestando a todos es, mira, en abril voy a hacer una charla online para todos los docentes y directivos escolares que quieran participar. Y la puse en abril y no en marzo, porque yo creo que primero tienen que chocarse de nariz con lo que va a ser marzo, para que en abril estén de verdad receptivos a decir cómo arreglamos este quilombo. Así que digamos, podemos ver cómo articular esto con esta iniciativa que yo ya tengo, que en abril voy a hacer una charla abierta gratuita a todos los... Y te voy a decir una cosa, acá vienen hablando de los colegios. Nosotros acá tenemos una instancia superior, donde educamos grado y posgrado. O sea que el problema no está solamente en la facultad, va a estar los que están educando en grado, los que están educando en posgrado. Porque ¿cómo le vas a enseñar a alguien? ¿Y qué le vas a enseñar? ¿Qué le vas a enseñar? ¿Qué le vas a enseñar? ¿Qué le vas a enseñar? Que no pueda aprenderlo solo. Así que, sorry, resumí un minuto, pero me parece interesantísimo, me pareció apasionante. Quiero agradecer que los haya convocado, porque me parece que es un tema que da para mucho más. Así que Espero que a la gente le haya resultado interesante, estimulante. me gustaría que podamos volver a convocarnos y el tema va no solamente, digamos, porque lo que creo que estamos hablando hoy, y eso sí lo rescato a los dos, si lo tenemos que hablar entre los 60 años, pues será lo mismo. O sea, ya en 60, no sé, en marzo del año que viene, sin duda. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias a los dos, gracias a todos por estar ahí. Gracias Santiago, Agustín, muchísimas gracias. Gracias, Martín. Gracias, un placer. Sí, salió muy interesante, salió muy lindo. Yo me divertí. Sí, yo también. La verdad que yo no, quise meter con los pacientes, hemos tenido